Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Programación con Memoria Dinámica. Estamos viendo apuntadores a void y tienes que considerar que no todo es miel sobre hojuelas, así es que hay que tener ciertos cuidados en la forma como vamos a usar los apuntadores a void. Es decir, pues a pesar de que esta propiedad permite una gran versatilidad a los apuntadores void, se debe tener mucho cuidado cuando se quiere trabajar con la variable referenciada. En primer lugar, se debe tener en cuenta el concepto de apuntador y de variable referenciada. Cuando uno define un apuntador entero, sabemos que la variable referenciada por ese apuntador va a ser un entero. Lo mismo si definimos un apuntador de tipo float, sabemos que la variable referenciada por ese apuntador será un tipo float. Pero cuando se define un apuntador a void, la lógica nos puede llevar a pensar que la variable referenciada por el apuntador sería tipo void. Es decir, vamos a ver qué pasaría si yo defino el apuntador a void, aunque el apuntador a void apunte a donde está una variable entera, y ahora trato de asignar al apuntador void el valor de 5. La pregunta es, ¿se puede hacer esta asignación? ¿Sí o no? Y contestan, los programas hay que compilarlos. Y cuando compilo este programa, me va a marcar un error. Me está diciendo uso inválido de la expresión contenido de BP, que es el apuntador a void, igual a 5. Es decir, esto no se puede hacer. Otro problema que tenemos que tomar en cuenta es cuando queremos aplicar la aritmética de apuntadores que ya vimos previamente. ¿Qué sucede cuando queremos hacerlo con un apuntador void? Esto no sucede con los apuntadores a un tipo de dato en específico. ¿Por qué razón? Porque si tenemos un apuntador entero y hacemos un incremento, vamos a hacer que ese apuntador apunte al siguiente entero en la memoria. Es decir, se va a mover 4 bytes. ¿Por qué 4 bytes? Porque es el tamaño del entero. Vamos a ver qué sucede cuando me estoy moviendo en la memoria utilizando un apuntador a entero, es decir, un apuntador a int. Aquí tengo un arreglo de enteros, estos son sus valores iniciales. Tengo un apuntador entero que apunta al inicio del arreglo. Vamos a ver, aquí tengo el arreglo de enteros, estos son los datos iniciales, aquí están las direcciones donde está el arreglo de enteros. Hay que recordar que cada entero está ocupando 4 bytes en la memoria. Pero hay que recordar que los números en la memoria se guardan como little endian, es decir, primero va a estar el byte menos significativo y después el más significativo de cada número. Ahora lo que voy a hacer es que el apuntador entero, que se llama IP1, apunte al inicio del arreglo. Después voy a incrementar IP1. Y lo que va a suceder es que va a pasar a la dirección donde está el siguiente entero. Es decir, el incremento no fue de 1, sino fue de 4. ¿Por qué fue de 4? Porque es un apuntador entero y hay que recordar que el entero mide 4 bytes. Entonces, cuando yo muestro el contenido de esta dirección en la pantalla, lo que yo voy a ver es el entero que está en la posición 1 del arreglo. Ahora, si tenemos un apuntador a void y hacemos un incremento, pues haremos que el apuntador apunte al siguiente byte de la memoria. Vamos a verlo. Vamos a ver el mismo ejemplo. La diferencia es que ahora voy a apuntar el arreglo con un apuntador a void. Es decir, vamos a tener el mismo arreglo de 4 enteros. Vamos a tener el apuntador a void que va a apuntar al inicio del arreglo y voy a tener un apuntador entero. Vamos a ver qué sucede. Aquí tengo el arreglo, tengo los 4 enteros. Hay que recordar cómo se almacenan los bytes en la memoria, los bytes que corresponden a cada entero. Repito, primero el byte menos significativo, después el byte más significativo de cada entero. Ahora voy a hacer que el apuntador void, BP, apunte al inicio del arreglo. Es decir, BP contiene la dirección 28FF04, que es donde inicia el arreglo. Declaro el apuntador IP2, no le asigno ningún valor.
pero lo que voy a hacer es incrementar la dirección de BP. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora apunta al siguiente byte, no al siguiente entero. Si ahora le digo que IP2, que es el apuntador entero, apunte a la misma dirección que el apuntador a void, y cuando digo que muestre el contenido, pues ¿qué es lo que va a pasar? Va a mostrar el contenido de un entero, pero pues un entero que quizá no corresponde a ninguno de los 4 números. ¿Por qué razón? Pues porque empezó en el byte 1 del entero 0 y tomó el byte 0 del entero 1 del arreglo. Entonces el entero que vamos a ver es 77001122. Es decir, con esto yo podría apuntar un dato, pero después de donde inicia y puede tomar basura. Por ejemplo, pues tengo el entero I1 con este valor inicial, tengo el apuntador void que es BP. El entero, aquí está en la memoria, los 4 bytes de la memoria. Hay que recordar otra vez, little endian, primero el menos significativo, después el más significativo. Ahora definimos la variable apuntadora void BP, no la inicializamos y aquí hacemos que BP apunte a I1, que es donde inicia el entero. Incrementamos BP y BP pasa a apuntar ahora al siguiente byte. Ahora lo que estoy haciendo es convertir el apuntador void a un apuntador entero y voy a extraer el contenido que va a ser un entero para copiarlo a la variable I1. ¿Qué es lo que va a quedar en la variable I1? Pues se va a copiar el byte 1 del entero al byte 0, el byte 2 al byte 1, el byte 3 al byte 2 del entero y el siguiente byte va a ser basura. Cuando se muestre esto en pantalla, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver 2 dígitos que puede ser cualquier dígito. ¿Por qué? Pues porque va a tomar lo que había ahí en la memoria. Y después 3 bytes que corresponden al entero I1. Vamos a ver un ejemplo que va a ser una función que vamos a llamar print bytes. Esta función recibe como argumento un apuntador void o apuntador genérico que puede ser a cualquier tipo de dato. Después va a recibir un entero que le vamos a llamar len, que va a ser la longitud de ese tipo de dato. En el ciclo for lo que va a hacer es que va a recorrer cada uno de los bytes de ese tipo de dato de acuerdo a len. Vamos a tomar cada uno de los bytes apuntado por P, convirtiéndolo a un carácter sin signo para imprimirlo en hexadecimal y pasar a la siguiente dirección incrementando el apuntador P. En main lo que tenemos es un arreglo de caracteres. Este arreglo contiene estos valores iniciales. Tenemos otro arreglo de caracteres que va a ser un string y la cadena inicial es A, B, C, D, E, F, G, H. Tenemos un entero I1 con este valor inicial. Tenemos un short con este valor inicial. Acuérdense que el short es de 2 bytes o 16 bits. Tenemos un long que es de 8 bytes con este valor inicial. 8 bytes o 64 bits. Tenemos un float también asignándole un valor inicial y un double. Posteriormente vamos a llamar a la función printBytes indicándole la dirección del arreglo de caracteres AC y le vamos a indicar que sean 4 bytes los que va a imprimir. Vamos a volver a llamar printBytes con la dirección del arreglo S1 y le vamos a indicar que imprima 8 bytes. Vamos a llamar la función printBytes indicándole la dirección del entero I1 y vamos a decirle que imprima 4 bytes que son los que corresponden al entero. Lo mismo vamos a hacer con el short SH1. Vamos a pasar la dirección de SH1 y vamos a decirle que son 2 bytes porque acuérdense que el short es de 16 bits. Después vamos a imprimir el long que son 8 bytes, utilizando la función printBytes. Lo mismo vamos a hacer con el float y lo mismo vamos a hacer con el double. Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las resolvemos.